Era pasada la medianoche cuando la llamada llegó a su penthouse de Manhattan. No una hora normal, no una llamada normal. Marcus se sobresaltó despierto con ese instinto desgarrador que solo un padre conoce. La pantalla mostraba la línea de la casa desde Chicago. Él contestó inmediatamente. Emma, Lily, él llamó mientras se sentaba. Ningún saludo volvió, ninguna explicación, solo una pequeña voz, temblorosa, distante. Papi, ella te está robando. Entonces silencio. Él llamó de vuelta. Una vez, dos veces, tres veces, nada. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre de 37. Cara pálida, ojos hundidos, la tenue cicatriz en su mandíbula capturando la luz tenue. Él no necesitaba entender las palabras completamente. Esa voz no era un juego, era miedo. Mientras él se ponía su camisa, un recuerdo incómodo salió a la superficie. Dante, su mano derecha, sentado frente a él días atrás. Marcus, algo está mal con Serena. Grace dice, las niñas cambian cuando no estás en casa. Él lo había desestimado. Paranoia, vieja lealtad. Ahora esas palabras se sentían como una advertencia que él nunca debió haber ignorado. Él no alertó a seguridad. Él se movió como un fantasma a través del penthouse y convocó su helicóptero. Chicago antes del amanecer. Las luces de la ciudad se difuminaban debajo de él mientras él intentaba llamar a la casa de nuevo. Buzón de voz. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Qué había visto su hija? Él intentó convencerse a sí mismo de que era un malentendido, un mal sueño. Pero Emma no hablaba así. Lily no llamaba a medianoche sin razón. Algo estaba pasando dentro de su casa. Algo que no debía ser. Él recordó esa última mañana. Las niñas comiendo en silencio. Serena sonriendo demasiado perfectamente. Lily apartando la mirada cuando él se acercaba. Emma abrazándolo más fuerte de lo usual. Él lo había sentido entonces, ese extraño tirón en su pecho. Él lo había ignorado. Ahora a 30,000 pies sobre el suelo. Marcus sintió algo que no había sentido incluso cuando Catherine murió en sus brazos hace 2 años. Culpa por no estar allí, por elegir el imperio sobre su propia sangre. De nuevo, el horizonte de Chicago se alzaba en la distancia. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se volvieron fríos. Él no sabía qué encontraría detrás de esa puerta. Pero una cosa era cierta después de esa llamada. Nada volvería a ser lo mismo. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. Si la están disfrutando, denle like, compartan con un amigo y suscríbanse para que no se pierdan lo que viene. Porque lo que Marcus está a punto de descubrir destrozará todo lo que él pensaba que sabía sobre la mujer en la que más confiaba. Pero para entender cómo esta sombra entró en su hogar, debemos regresar a donde el hielo en el corazón de Marcus se formó por primera vez. Marcus Blackwood no siempre fue el hombre con ojos fríos como el acero y un corazón sellado. Hace 2 años, él aún sabía cómo sonreír, aún sabía cómo sostener a sus hijos sin temer que pudiera romperlos. Hace 2 años, él aún tenía a Catherine. Esa noche fatídica comenzó como cualquier otra. Marcus y Catherine salieron del restaurante después de su cena de aniversario de bodas. Caminando de la mano por una acera de Chicago, él recuerda su risa, el familiar aroma de su perfume, la forma en que ella apoyaba su cabeza contra su hombro mientras hablaba sobre Emma y Lily esperando en casa. Entonces los disparos resonaron. 1 disparo, 2 disparos, 3 disparos. Catherine colapsó en sus brazos, la sangre empapando su vestido de seda blanco, filtrándose en su chaqueta Armani, extendiéndose sobre el frío pavimento debajo de ellos.
Él no gritó. Él aclara la garganta. No lloró. Él solo la sostuvo y observó la luz desvanecerse de sus ojos como una vela consumiéndose hasta su última mecha. Ella susurró su nombre una vez. Entonces no hubo nada. Marcus no recuerda cuánto tiempo se sentó allí. Él solo recuerda que cuando Dante llegó, él se levantó el cuerpo de su esposa al coche y pronunció una sola frase. Encuentra al que hizo esto. 2 semanas después, el hombre que ordenó el golpe murió en un accidente de coche. El vehículo perdió el control en un puente, se precipitó al río Chicago y ningún cuerpo fue recuperado jamás. Nadie hizo preguntas, nadie se atrevió. Marcus Blackwood no era un hombre que perdonara, y el inframundo de Chicago entendía eso bien. Pero la muerte del enemigo no trajo a Catherine de vuelta. Solo dejó un vacío que Marcus no sabía cómo llenar. Él regresó a casa con 2 hijas de 3 años que no podían entender por qué su madre no regresaría. Emma preguntaba cada día. Lily simplemente se paraba junto a la ventana y esperaba. Marcus las miraba y veía a Catherine en cada rasgo, en cada mirada, en cada risa. El dolor era demasiado. Él no podía soportarlo. Así que él hizo lo único que sabía hacer. Él construyó muros. Él alejó a todos, incluso a sus propias hijas. Él salía de casa más temprano, regresaba más tarde, viajaba más por trabajo. Él dejó que Grace Sullivan, la ama de llaves anciana que había estado con la familia desde antes de que él se casara con Catherine, cuidara de Emma y Lily. Él las amaba, pero cada vez que él las miraba, él la veía a ella. Y cada vez que él la veía a ella, se le recordaba que él había fallado en proteger a la persona que más amaba. Hace 4 meses, un abogado de confianza presentó a Serena Cross un expediente perfecto, experiencia cuidando niños en hogares de élite, referencias de nombres que Marcus conocía y respetaba. Ella llegó con una sonrisa suave, una voz dulce y una habilidad para hacer que el hogar funcionara sin problemas como una máquina perfectamente aceitada. Marcus la contrató no porque Emma y Lily necesitaran otro cuidador. Grace seguía allí. Los niños seguían siendo cuidados. Él contrató a Serena porque él necesitaba a alguien que se interpusiera entre él y ellas, un amortiguador, otro muro, una razón para mantener su distancia sin sentirse culpable. Él creía que la distancia era protección. Él creía que si él no estaba cerca, ellas no se convertirían en objetivos como Catherine lo había hecho. Él creía que el amor era una debilidad, y la debilidad en su mundo significaba la muerte. Él estaba equivocado. Él estaba completamente equivocado. Y ahora, mientras el helicóptero desciende hacia la pista de aterrizaje en Chicago, mientras las luces de la ciudad parpadean debajo como estrellas perdidas, Marcus Blackwood se da cuenta de que mientras él estaba ocupado construyendo muros para proteger a sus hijos, él había permitido a un depredador entrar directamente por la puerta principal. 2 semanas antes de esa fatídica llamada, una mujer estaba de pie ante las puertas de hierro de la finca Blackwood, posicionándose en un ángulo donde las cámaras no podían capturar claramente su rostro. Un hombro ligeramente girado, su mirada bajada lo suficiente para parecer humilde, mientras aún observaba todo a su alrededor. Un hábito aprendido por alguien que había vivido demasiado tiempo en las sombras y había dominado el arte de hacerse invisible para sobrevivir. Su nombre era Ren Palmer, de 27 años, y ella no estaba aquí buscando un trabajo. Ella estaba aquí buscando respuestas. La entrevista tuvo lugar en una sala de estar secundaria donde Serena Cross se sentó frente a ella con una carpeta en mano y una sonrisa medida en sus labios. Y Ren reconoció esa mirada inmediatamente. La mirada reservada para la mercancía
en lugar de seres humanos. La mirada usada para calcular el valor antes de decidir cuánto valía algo. Wren conocía esa mirada porque ella había sido vista así antes. 9 años antes, en una habitación sin ventanas por personas que habían decidido su destino y el destino de su hermana con números y asentimientos. Ella respondió cada pregunta con voz uniforme, no revelando acento regional y no ofreciendo nada que pudiera ser rastreado. Y cuando Serena preguntó sobre su experiencia, ella recitó exactamente lo que el archivo falsificado contenía. Cuando Serena preguntó por qué quería trabajar aquí, ella dijo que necesitaba estabilidad, lo cual era cierto, solo que no toda la verdad. Wren fue contratada ese mismo día, asignada a tareas de limpieza en el piso inferior. Se le dio un salario con el que podía vivir y alojamiento en los aposentos del personal detrás de la finca, y ella aceptó sin dudar porque esta era la oportunidad que ella había esperado 6 meses. Desde que una pequeña pista la había traído a Chicago, a la clase alta, a nombres que la gente común nunca escuchaba en voz alta. Su hermana Ivy había estado desaparecida por 9 años. La policía se había rendido hace mucho tiempo, pero Wren no lo había hecho y no podía. En su primer día en la finca, Wren observó todo: salidas y entradas, ubicaciones de cámaras, los horarios de todos, memorizando quién iba dónde, a qué hora, quién hablaba con quién y quién evitaba la mirada de quién. Habilidades de supervivencia aprendidas durante años en el sistema de cuidado de crianza, en hogares donde la violencia era el único idioma. Durante noches pasadas custodiando la puerta para proteger a Ivy de las manos de aquellos llamados adultos responsables. Ella se bajó la manga para cubrir la vieja cicatriz en su muñeca. Un hábito inconsciente cada vez que alguien la miraba demasiado tiempo. Al tercer día, Wren vio a Emma y Lily por primera vez mientras las dos niñas bajaban las escaleras con Serena, de la mano y con los ojos bajos, no corriendo, no riendo, no hablando, moviéndose como pequeñas sombras con pasos tan ligeros que apenas hacían ruido, como si hubieran aprendido a no ocupar espacio, a no llamar la atención, a no existir demasiado. Wren se paró junto al mueble que estaba limpiando y las observó pasar. Emma, la de cabello rubio como el de su madre, mirándola por un segundo antes de bajar rápidamente la mirada. Lily, la de cabello oscuro como el de su padre, ni siquiera levantando la vista, y Wren reconoció algo dolorosamente familiar en la forma en que mantenían sus cabezas bajas. Era la postura de niños que habían aprendido a tener miedo. La forma en que Ivy solía caminar junto a ella durante sus días más oscuros, cuando ninguna de ellas sabía si seguirían vivas al día siguiente. Wren vino a esta finca para encontrar información sobre una red de tráfico y pistas sobre su hermana. Ella no vino a preocuparse por nadie más. Y ella no vino a salvar a nadie porque ella había aprendido a no apegarse, a no esperar, y a no dejar que su corazón se ablandara en un mundo que esperaba para aplastar a los débiles. Pero cuando Emma la miró con ojos azules cansados, y cuando Lily caminaba como si deseara disolverse en el aire, Wren sintió algo retorcerse bruscamente en su pecho. Ella recordó a Ivy, ella se recordó a sí misma, y ella supo que no podía apartar la mirada. No esta vez. 3 días después de que Wren comenzó a trabajar, ella fue asignada a limpiar el estudio. Una habitación al final del pasillo del primer piso con una pesada puerta de roble, estanterías que llegaban hasta el techo y el tenue aroma a cuero y sándalo flotando en el aire. Wren trabajó en silencio, limpiando cada libro y organizando pilas de documentos, sin abrir ni uno solo a pesar de la picazón en sus dedos que la instaba a hacerlo, porque ella sabía que había una cámara en la habitación. Y ella siempre lo supo,
Ella estaba agachada limpiando la pata del escritorio de nogal cuando la sensación la golpeó. La sensación de ser observada, no por una cámara, sino por un humano de carne y hueso de pie directamente detrás de ella. Ella no se dio la vuelta inmediatamente. La gente común se habría sobresaltado, se habría puesto de pie, habría balbuceado una disculpa. Pero Wren no era ordinaria. Ella había vivido demasiado tiempo entre depredadores para saber que el pánico marcaba a la presa. Ella se levantó lentamente, se giró y encaró a Marcus Blackwood por primera vez. Él estaba de pie en el umbral, el hombro apoyado contra el marco, los brazos cruzados sobre su pecho. Él no dijo nada, solo la observó con ojos grises y fríos como el acero. Los ojos de un hombre acostumbrado a leer a otros, mientras no permitía a nadie leerlo a él. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda destacaba bajo la luz cálida. Wren se quedó quieta. Ella no bajó la cabeza. Ella no dio un paso atrás. Ella no se disculpó por estar allí, a pesar de que esta era la tarea que se le había dado. Ella simplemente se paró con el paño de limpieza en su mano y esperó. El silencio se extendió, denso y pesado como miel negra entre ellos. Finalmente, Marcus habló, su voz baja y despojada de cualquier emoción que ella pudiera identificar. ¿Quién eres tú? No era una pregunta, era una demanda. Wren Palmer, trabajo aquí. Yo sé que trabajas aquí. Marcus entró en la habitación y la puerta se cerró detrás de él. Mi pregunta es, ¿quién eres tú? Wren no rompió el contacto visual. Soy la limpiadora. Así como dice el archivo, Marcus se acercó, sus movimientos suaves como pantera, cada paso sin sonido y perfectamente controlado. Él se detuvo a menos de 1 metro de ella, lo suficientemente cerca para que ella viera los primeros hilos de plata en sus sienes, lo suficientemente cerca para sentir el peso de su presencia presionando como un arma. Él la estudió, las manos callosas no pertenecientes a una oficinista, la camisa vieja planchada con cuidado, la postura no la de alguien acostumbrado a servir, y los ojos marrón oscuro y firmes, no inmutables, no bajando, incluso mientras él usaba el silencio para oprimirla. Pareces acostumbrada a ser observada. Marcus dijo, su voz no más alta que un susurro, pero pesada como una piedra. Estoy acostumbrada a cosas peores. Wren respondió antes de que ella pudiera detenerse. Ella supo al instante que había dicho demasiado, pero las palabras ya estaban fuera, y ella no era alguien que las retirara. La mirada de Marcus cambió, no suavizándose, no calentándose, solo cambiando ligeramente, como si él la hubiera colocado en una categoría diferente en su mente, una más peligrosa, o quizás más interesante, y ella no estaba segura de cuál era peor. Él no hizo otra pregunta. Él aclara la garganta, se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado mucho antes de lo que realmente lo había hecho. En la puerta, él hizo una pausa y habló con Serena que estaba en el pasillo, su voz resonando claramente. Muévela al piso superior. Quiero el estudio limpiado correctamente. Serena respondió en su tono dulce familiar. Sí, señor Blackwood. Pero cuando Wren salió de la habitación, ella captó los ojos de Serena. La sonrisa todavía estaba en los labios de la mujer, pero sus ojos estaban fríos como el hielo, su mano agarrando la bandeja de té tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Wren conocía esa mirada. Era la mirada de alguien cuyo territorio acababa de ser amenazado. Era la mirada de una cazadora cuando un animal desconocido pisaba su coto de caza. Wren bajó la cabeza ligeramente y pasó sin decir palabra, pero dentro de su mente una campana de advertencia sonaba fuerte y aguda.
Ella acababa de convertirse en un objetivo. De quién y por qué razón ella aún no lo sabía completamente, pero ella lo averiguaría. Trabajar en el piso superior significaba que Ren podía observar más, y lo que ella veía la mantenía despierta noche tras noche. Emma y Lily vivían en un mundo de reglas invisibles que solo ellas parecían entender. Y Ren lo reconoció a través de pequeños detalles que la mayoría de la gente pasaría por alto. Pero ella nunca lo hizo. Emma siempre miraba hacia la puerta principal antes de decir algo, como si estuviera comprobando si alguien podría estar escuchando. Lily escondía comida debajo de su almohada, trozos de pan seco y pequeños caramelos, como si no estuviera segura de cuándo llegaría la próxima comida. Ninguna niña nunca le dio la espalda a Serena. Ni una sola vez, donde quiera que la mujer estuviera en la habitación, los ojos de las niñas la seguían de la misma manera que uno observa una serpiente que podría atacar en cualquier momento. Ren limpiaba las habitaciones de las niñas por las mañanas mientras estaban en la escuela y observaba a Serena de cerca cada vez que Marcus estaba fuera. Y el contraste era tan marcado que daba miedo. Cuando Marcus estaba en casa, Serena encarnaba la dulzura y el cuidado, su voz dulce, sus gestos atentos, su sonrisa nunca se desvanecía. Pero cuando el coche de Marcus desaparecía al final del camino de entrada, cuando las puertas se cerraban y la casa se sumía en el silencio, Serena cambiaba, no de repente, sino gradualmente, como una máscara que se deslizaba capa por capa. Su voz se agudizaba, su mirada se endurecía, la sonrisa desaparecía como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras Ren limpiaba la escalera, ella vio a Serena llevando a Emma por el pasillo, su mano sujetando la muñeca de la niña, no de la manera en que un adulto guía a un niño, sino de la manera en que alguien arrastra algo que no quiere seguir. Dedos apretados demasiado fuerte, lo suficientemente apretados como para dejar marcas en la piel pálida de Emma. La niña no lloró. Ella no dijo que dolía. Ella simplemente caminó con sus ojos bajos y sus labios apretados. Ren apretó el paño de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella quería hacer algo, decir algo, pero ella sabía que no tenía posición. Ella era solo un ama de llaves. Ella no tenía pruebas. Ella no tenía nada excepto lo que sus ojos habían visto. Y en este mundo, eso no era suficiente. Esa noche, Ren pasó por la habitación de las niñas y escuchó la voz de Serena a través de la puerta entreabierta, fría como el hielo. No te atrevas a llorar. Tu madre lloraba todo el tiempo. También. Mira dónde la llevó. Ella sigue muerta. Y tu padre todavía te deja aquí conmigo. Ren se congeló en el pasillo. Ella escuchó sollozos ahogados siendo tragados. El aliento tembloroso de una niña tratando de no hacer ruido. Ella quería irrumpir, gritar, hacer cualquier cosa para detener las palabras venenosas que se filtraban en mentes jóvenes y frágiles. Pero ella no lo hizo, aún no. Ella necesitaba saber más. Ella necesitaba entender a qué se enfrentaba. Ren retrocedió, su movimiento silencioso, y desapareció en las sombras al final del pasillo. Pero las palabras de Serena la siguieron durante la noche. Aislamiento, control, menosprecio, romper la voluntad. Así no era como una mala niñera trataba a los niños. Esto era técnica. Esto era método. Así era como alguien desmantelaba a un ser humano desde dentro, convirtiéndolos en criaturas obedientes despojadas de la voluntad de resistir. Ren había visto esto antes. Hace 9 años, en habitaciones sin ventanas donde ella y Ivy estuvieron retenidas, donde los traficantes les enseñaron cómo permanecer en silencio, cómo obedecer, cómo dejar de ser ellas mismas. Ren miró fijamente el techo en la oscuridad de su pequeña habitación.
Ella había venido aquí para encontrar pistas sobre su hermana, para encontrar respuestas a 9 años de pérdida. Pero ahora ella se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande, y dos niñas arriba necesitaban que alguien las viera antes de que fuera demasiado tarde. Una semana antes del viaje a Nueva York, Dante Corsetti entró en la oficina de Marcus con la expresión que él reservaba solo para asuntos serios. Marcus estaba sentado detrás de su escritorio, los ojos fijos en la pantalla del portátil, números y contratos ocupando su mente completamente. Y él no levantó la vista cuando Dante cerró la puerta detrás de él. ¿Qué es?, Marcus preguntó sin levantar su mirada. Dante no se sentó. Él se quedó allí con los brazos cruzados, en silencio el tiempo suficiente para que Marcus finalmente levantara la vista. Los ojos de Dante, los ojos de un hombre que había estado junto a Marcus desde los primeros días de construir el imperio, que había enterrado enemigos con él y levantado un reino de las cenizas, estaban fijos en él con algo cercano a la decepción. Grace me llamó, Dante dijo, su voz firme pero pesada. Ella dice que las niñas no están comiendo. Ellas no están durmiendo. Ellas no están hablando. Han pasado semanas. Marcus se volvió a la pantalla. Ellas se están ajustando. Los niños necesitan tiempo. Han pasado 4 meses. Dante insistió. 4 meses desde que Serena llegó. Las niñas están empeorando, no mejorando. Marcus permaneció en silencio, sus dedos cerniéndose sobre el teclado, pero él no se dio la vuelta. El silencio se extendió entre ellos como un muro invisible. Dante exhaló y se acercó. Y la nueva empleada, Ren, ella ha notado algo también. Esta vez, Marcus se dio la vuelta, sus ojos grises entrecerrándose. ¿Quién es ella para tener una opinión? Ella es la única persona en esta casa a la que las niñas no le tienen miedo. Dante respondió sin dudar. Grace dice que Emma preguntó por ella. Preguntó si era una buena persona. Los niños no hacen esa pregunta sobre alguien en quien confían. Marcus, la hace cuando están buscando a alguien en quien confiar. Marcus no contestó. Él miró a Dante por un largo momento. Luego se volvió a la pantalla como si la conversación hubiera terminado. Grace se está preocupando demasiado. A ella nunca le gustó Serena desde el principio. Esto es sesgo personal, no evidencia. Dante se quedó allí un momento más, su mandíbula apretándose. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de abrirla, él se detuvo, su espalda aún hacia Marcus. «Puedes ignorarme», Dante dijo, su voz baja, pero cada palabra clara. «Solo soy tu subordinado. Pero no ignores a tus hijas. Ellas están tratando de decirte algo, y si no escuchas, te arrepentirás». La puerta se cerró. Marcus permaneció inmóvil, el resplandor de la pantalla del portátil iluminando su rostro. Él no admitió a sí mismo que las palabras de Dante habían golpeado algo profundo dentro de él. Él no admitió que cada vez que Emma bajaba su cabeza cuando él se acercaba, cada vez que Lily silenciosamente retiraba su mano de la suya, se sentía como si alguien estuviera apretando un puño alrededor de su corazón. Él no lo admitió porque admitirlo significaba actuar. Y actuar significaba enfrentar aquello de lo que había estado huyendo durante 2 años. Marcus regresó a su trabajo. Los números en la pantalla bailaban ante sus ojos, pero él no los veía realmente. En su mente las palabras de Dante resonaban como una campana interminable. No ignores a tus hijas. Él llevaría esas palabras con él durante todo el viaje a Nueva York. Él solo no sabía que cuando regresara, ya sería demasiado tarde solo para escuchar. Esa noche, Ren no pudo dormir. Las palabras de Serena resonando en su mente como una melodía tóxica que no pararía. Tu madre lloraba todo el tiempo, también. Mira cuánto bien hizo.
y ella se dio la vuelta en la estrecha cama en los aposentos de los sirvientes, mirando fijamente el techo en la oscuridad hasta que finalmente se rindió. Ella necesitaba agua, ella necesitaba aire, ella necesitaba escapar de las 4 paredes que se cerraban sobre ella. La finca estaba en silencio como una tumba cuando Ren se deslizó escaleras abajo. Sus pies descalzos no hacían ruido en el frío suelo de madera, porque ella estaba acostumbrada a moverse en la oscuridad, acostumbrada a hacerse invisible, una habilidad de supervivencia que se había convertido en un hábito inquebrantable. Ella acababa de pasar el umbral de la cocina cuando se congeló. La sala de estar adyacente no estaba completamente oscura como ella había asumido. Una pequeña lámpara en la mesa junto a la ventana estaba encendida, y dentro de ese tenue círculo de luz, Marcus Blackwood estaba sentado solo. Él no la vio, o eso pensó ella. Él estaba sentado en un sillón de cuero con un vaso de whisky en su mano, su mirada fija en la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, su silueta reflejada en el cristal como una estatua solitaria. Ren estaba a punto de retroceder para desaparecer como si nunca hubiera estado allí cuando la voz de Marcus cortó la oscuridad, baja y despojada de emoción. Aclara la garganta. ¿Qué estás buscando en mi casa? Ren se quedó quieta. Su corazón latía más fuerte, pero ella no dejó que se mostrara en su rostro. Él no se dio la vuelta. Él siguió mirando por la ventana como si estuviera hablando con su propio reflejo. No mientas, Marcus continuó, su voz uniforme. No me gusta que me mientan, y siempre sé cuando alguien está mintiendo. Ren tragó. Ella tenía 2 opciones: mentir y esperar que él le creyera, o decir parte de la verdad y esperar que fuera suficiente para evitar que él profundizara. Estoy buscando trabajo, ella dijo con calma. Marcus se dio la vuelta por primera vez. Sus ojos grises se encontraron con los suyos marrones en la oscuridad, y Ren sintió como si él estuviera viendo directamente a través de cada capa que ella había construido para protegerse. No, él dijo simplemente, estás buscando algo o a alguien. El silencio se extendió entre ellos. Ren sabía que no podía escapar con otra mentira. Este hombre había construido un imperio leyéndole a la gente. Él no era un tonto, y ella no lo insultaría fingiendo que lo era. Ella decidió arriesgarse. Estoy buscando a mi hermana, Ren dijo, su voz firme pero más baja. Ella desapareció hace 9 años. He oído que el inframundo de Chicago sabe todo lo que pasa en esta ciudad. Marcus la estudió por un largo momento sin hablar. Ren no podía decir lo que él estaba pensando detrás de esos ojos fríos. Ella no sabía si él la echaría o algo peor. Entonces él se levantó, el vaso de whisky aún en su mano, pasó junto a ella con el tenue aroma a sándalo y alcohol, y se detuvo en el umbral. Si estás buscando a alguien, él dijo sin volverse, necesitas hablar con la persona correcta. No, aclara la garganta, ir a escarbar en la oficina de otra persona. Ren se sobresaltó. Sabías que yo estaba en la oficina. Yo sé todo lo que sucede en esta casa, Marcus respondió, excepto una cosa. ¿Qué? ¿Por qué mis hijas tienen miedo de la persona que contraté para protegerlas? Las palabras quedaron en el aire como una confesión. Aclara la garganta. Ren observó la espalda de Marcus mientras él desaparecían en el oscuro pasillo, dejándola sola en la fría cocina con una realización asentándose en su pecho. Ella no era la única que veía las grietas en esta casa. Marcus las veía. También. Él simplemente no sabía qué hacer con lo que estaba viendo, o él tenía demasiado miedo para actuar. La conversación esa noche con Marcus cambió todo porque él sabía que ella había estado en la oficina. Él sabía que ella estaba buscando algo.
Sin embargo, él no la echó, e incluso admitió que él también estaba empezando a dudar de Serena, lo que significaba que Ren ya no estaba completamente sola, y también significaba que ella necesitaba moverse más rápido. 2 días después, mientras Serena llevaban las niñas a su cita dental rutinaria, y Marcus todavía estaba en su oficina en la ciudad, Ren decidió tomar el riesgo. Ella conocía las ubicaciones de las cámaras en la casa. Ella sabía qué puntos ciegos eran seguros, y ella había pasado 2 semanas observando y memorizando, y ahora era el momento de usar lo que sabía. La oficina de Marcus todavía estaba cerrada, pero no era donde ella necesitaba buscar. Esta vez, ella fue a la habitación de Serena, ubicada al final del pasillo del segundo piso, cerca de las habitaciones de las niñas. La posición perfecta para vigilarlas en todo momento. Ren abrió la puerta con una llave maestra que ella había escondido desde su primera semana. Dentro, la habitación estaba anormalmente ordenada, sin fotos familiares, sin recuerdos personales, sin rastro de una vida antes de este lugar. Solo ropa en el armario, cosméticos en el tocador y una maleta escondida debajo de la cama. Ren sacó la maleta y la abrió con una horquilla. Y dentro estaban las cosas que Serena nunca quiso que nadie viera. Una carpeta gruesa que hizo que la sangre de Ren se helara mientras la hojeaba. El expediente de Serena Cross era demasiado perfecto, demasiado limpio, sin una sola mancha, laguna o detalle cuestionable. Y ese era exactamente el problema, porque nadie tenía un historial tan impecable, a menos que estuviera construido para que nadie hiciera preguntas. Lo que le robó el aliento a Ren fueron las fotografías debajo de él. Imágenes de diferentes familias, hombres de mediana edad, viudos o solteros, con niños pequeños a su lado. Cada foto marcada con notas listando nombres, direcciones, ingresos estimados, número de hijos y edades. Algunos nombres tachados con una sola palabra escrita al lado en tinta roja. Completado. En la última página, Ren vio una fotografía familiar. Marcus Blackwood de pie frente a esta misma finca con Emma y Lily a sus lados y al lado una nota manuscrita. Objetivo de alto valor fiero, niñas gemelas, 5 años, padre viudo, rico, frecuentemente ausente, estado en progreso. Ren sintió náuseas porque ella sabía exactamente lo que estaba viendo. Este no era el expediente de una niñera. Era el expediente de un depredador, una lista de objetivos perteneciente a una red de tráfico, y ella sabía precisamente dónde estaba. En ese momento, la puerta se abrió detrás de ella. Ren se giró para ver a Serena de pie en el umbral, la sonrisa desaparecida de su rostro, reemplazada por ojos fríos como el hielo, afilados como cuchillos, y ya no ocultando nada en absoluto. ¿Qué estás buscando en mi habitación? Serena preguntó, su voz uniforme pero entremezclada con una amenaza inconfundible. Ren se levantó lentamente, sin apresurarse y sin pánico, porque ella había enfrentado a personas mucho más peligrosas que Serena y había sobrevivido a situaciones peores que esta. Estoy limpiando, Ren respondió con calma. Serena entró y cerró la puerta detrás de ella, el clic de la cerradura sonando como una declaración. «Sabes, he conocido a muchas personas como tú», Serena dijo mientras ella se acercaba paso a paso. «Personas que piensan que son inteligentes, personas que piensan que pueden escarbar sin ser notadas, y usualmente terminan en lugares que nadie encuentra jamás». Ren no retrocedió. Ella se mantuvo firme, sus ojos marrones fijos en la mirada gris azul de Serena. «He conocido a muchas personas como tú, también», Ren respondió lentamente, «y usualmente terminan tras las rejas o peor».
El silencio entre ellas se extendió tenso como un cable tirante, listo para romperse. Serena inclinó su cabeza, estudiando a Ren con algo parecido a curiosidad. Luego sonrió, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ten cuidado, Ren», Serena dijo, su voz dulce como miel mezclada con veneno. «No sabes con quién estás jugando, y la gente que no conoce las reglas suele ser la primera en perder». Ella se hizo a un lado y abrió la puerta, una invitación sin palabras para que Ren se fuera. Ren cruzó el umbral sin mirar atrás. Pero ella sabía que Serena no era una empleada ordinaria. Ella era una cazadora, y Emma y Lily eran presas que ella ya había marcado. Ren también sabía algo más. Ahora Serena sabía que ella era una amenaza, y en el mundo de los depredadores, las amenazas tenían que ser eliminadas. La carrera contra el tiempo había comenzado. En la mañana que Marcus partió hacia Nueva York, la finca Blackwood se sumió en un silencio inusualmente pesado, mientras la luz del sol temprana se colaba por las ventanas del comedor, iluminando una mesa de desayuno perfectamente puesta de la que nadie realmente quería comer. Emma se sentó frente a su plato de panqueques, sus pequeñas manos descansando en su regazo, sus ojos bajos, no tocando la comida, a pesar de que una vez había sido su favorita. A su lado, Lily estaba aún más tranquila, sentada inmóvil como una pequeña estatua, su mirada fija en la superficie de la mesa, sin levantar los ojos ni una sola vez. De vez en cuando, las hermanas se miraban, intercambiando un lenguaje sin palabras que solo ellas entendían antes de bajar la cabeza de nuevo. Serena se movía alrededor de la mesa con su gracia familiar, sirviendo café a Marcus, alisando servilletas, sonriendo en los momentos precisos. La sonrisa perfecta, los gestos perfectos, todo tan impecable que rozaba lo artificial si alguien se hubiera molestado en mirar de cerca. Pero Marcus no miró de cerca en absoluto. Él estaba revisando su teléfono, su mente ya en Nueva York mucho antes de que su cuerpo dejara Chicago. Ren estaba de pie en la esquina de la cocina, fingiendo organizar cosas, pero sus ojos nunca dejaron la mesa, y ella lo vio todo. La forma en que Emma apartó su plato con un movimiento tan pequeño que era casi invisible. La forma en que Lily apretaba el dobladillo de su camisa debajo de la mesa. La forma en que ambos niños se encogían hacia adentro cada vez que Serena pasaba detrás de ellos. Y ella también vio la forma en que Serena la miraba de reojo, una mirada rápida como un rayo pero clara en su mensaje. «Te estoy observando». Marcus dejó su taza de café y se levantó, inclinándose al nivel de los ojos de las niñas. Y en ese momento, Ren vio algo suave parpadear a través de sus fríos ojos grises. «Papi se va por unos días y luego regresará», él dijo, su voz más baja y suave de lo usual. «Si necesitan algo, llamen a papi». «De acuerdo». Emma levantó la vista, sus ojos azules como los de su madre fijos en él, con algo que flotaba entre la esperanza y la desesperación. «Papi, ¿cuándo volverás?» «En unos días», Marcus contestó. Emma no parpadeó. «¿Lo prometes?» Marcus dudó por un segundo lo suficientemente largo para que Ren lo notara, y lo suficientemente largo para que Emma lo notara. Luego él asintió. «Lo prometo». Lily no dijo nada. Ella se levantó, caminó hacia Marcus y lo abrazó, sus pequeños brazos agarrándose a su chaqueta de traje como si fuera la única cuerda salvavidas que tenía. Ella no lloró ni habló. Ella solo se aferró con toda la fuerza que una niña de 5 años podía reunir, intentando mantener algo que sentía que se le escapaba. Marcus le dio palmaditas en la espalda suavemente,
Luego, con cuidado, aflojó su agarre. Él se enderezó, intercambió unas palabras con Serena sobre el horario y salió por la puerta. Ren se quedó allí observando su figura que se alejaba, queriendo correr tras él, queriendo gritar, queriendo decirle que no fuera, que algo estaba a punto de pasar, que las niñas estaban tratando de decirle algo que él se negaba a escuchar. Pero ella no tenía pruebas, solo instinto y fragmentos que aún no habían formado un todo. El sonido de un motor rugió afuera. Ren miró por la ventana y observó el SUV negro que llevaba a Marcus rodar por el camino de grava y desaparecer más allá de las puertas de hierro. Al instante, el aire dentro de la finca cambió. Serena se acercó a la puerta principal y la cerró con un suave golpe. El clic de la cerradura resonando a través del silencio como una sentencia siendo pronunciada. Luego ella se dio la vuelta y la sonrisa en sus labios se desvaneció como una vela apagada. Emma y Lily se quedaron congeladas en el comedor, dos pequeñas figuras tomadas de la mano, sus ojos bajos, sabiendo lo que se avecinaba. Y Ren, de pie en la esquina de la cocina, con sus manos apretadas alrededor del borde de su delantal, lo sabía también. La oscuridad había engullido la finca Blackwood en medio del día, en el momento en que el sonido del motor de Marcus se desvaneció al final del camino. Serena Cross se convirtió en alguien completamente diferente. La suave sonrisa desaparecida, la dulce voz desaparecida, los gestos cariñosos borrados, dejando a una mujer de pie en la sala de estar que era fría como el acero, afilada como una cuchilla, y ya no se molestaba en ocultar su verdadera naturaleza. Arriba ahora, Serena ordenó a Emma y Lily, su voz dura como piedra. Las niñas no se resistieron porque habían aprendido hace mucho tiempo a no resistir. Ellas solo bajaron sus cabezas y subieron las escaleras con pequeñas piernas, dando cada paso como si caminaran hacia un lugar que sabían que no les deparaba nada bueno. Ren observó desde la esquina de la cocina, su aclara la garganta, corazón apretándose, queriendo correr tras ellas para traerlas de vuelta, para hacer algo, cualquier cosa. Pero Serena se volvió hacia ella antes de que pudiera moverse. «¿Y tú?», Serena dijo, ojos gris azul fijos en Ren, como si ella fuera un insecto irritante. «Tienes trabajo abajo. No subas, no entres en la habitación de las niñas. No te entrometas en mis asuntos». «Entendido». Ren apretó el borde de su delantal, cada instinto gritándole que confrontara, que actuara, que detuviera esto ahora. Pero su mente sabía que aún no tenía lo que necesitaba. Ninguna evidencia sólida, ningún apoyo, ningún plan. Y si ella actuaba ahora y fallaba, Serena la quitaría, y las niñas no tendrían a nadie más que las viera. «Aclara la garganta». «Sí», Ren respondió, su voz tan firme que incluso se sorprendió a sí misma. «Entiendo». Serena la estudió por un largo momento como sopesando si creerle. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras, sus tacones golpeando la madera como la cuenta regresiva de una bomba. Las horas que siguieron fueron un infierno. Ren trabajó abajo como se le ordenó, sus oídos forzándose para cada sonido desde arriba, los pesados pasos de Serena, puertas cerrándose de golpe, una voz aguda filtrándose a través del techo, aunque ella no podía distinguir cada palabra. Y lo peor de todo, el silencio. El silencio de niñas que habían aprendido a no llorar, a no gritar, a no hacer ningún sonido que pudiera empeorar las cosas. Al mediodía Ren no pudo más. Ella se deslizó por las escaleras, sus pasos silenciosos, y se detuvo fuera de la habitación de las niñas. La puerta estaba bien cerrada, ningún sonido desde dentro. Ella puso su mano en la perilla
y ésta no se movió. Cerrada con llave desde fuera, Serena había encerrado a las niñas. La rabia estalló en el pecho de Wren, caliente y violenta, porque ella sabía lo que se sentía al estar encerrada en una habitación. Ella conocía la oscuridad, la soledad, el terror de no saber cuándo se abriría la puerta o qué traería, porque ella y Ivy habían estado en habitaciones así hace 9 años. Esa noche, cuando Serena finalmente se fue a la cama, Wren se deslizó arriba de nuevo y usó su llave maestra para abrir la puerta de las niñas, su corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba completamente oscura, sin luz de noche, sin resplandor de la ventana porque las cortinas estaban bien cerradas. En la densa oscuridad, Wren vio dos pequeñas formas acurrucadas juntas en la esquina de la cama, manos entrelazadas, ojos muy abiertos y mirando hacia la nada. Emma y Lily no estaban llorando. Ellas habían pasado esa etapa hace mucho tiempo. Ellas solo se sentaron allí inmóviles como dos pequeños animales que habían aceptado su destino dentro de una jaula. Wren se arrodilló junto a la cama y mantuvo su voz suave. ¿Tienen hambre? Emma negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Lily no reaccionó en absoluto, solo apretó su agarre en la mano de su hermana. Wren sacó un trozo de pan y un poco de queso de su bolsillo, comida que ella había escondido de la cena, y la colocó en las manos de Emma. La niña miró la comida. Luego a Wren con ojos llenos de miedo y esperanza a la vez. ¿Eres una buena persona? Emma preguntó, su voz tan suave, Wren tuvo que inclinarse más para escucharla. Wren no sabía cómo responder. Ella no creía que fuera una buena persona. Ella había hecho cosas para sobrevivir que la gente buena no haría. Ella había mentido, engañado, usado a otros. Pero mirando esos ojos azules, esperando una respuesta, ella solo pudo decir una cosa. No sé si soy una buena persona, ella susurró, pero no dejaré que nadie las lastime. Lo prometo. Lily habló por primera vez, su voz como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Ella dice, mami se fue porque éramos malas. Ella dice, papi no nos ama, por eso siempre está ausente. Ella dice, nadie nos quiere. Se sintió como si un cuchillo hubiera sido clavado en el pecho de Wren, la rabia surgiendo tan ferozmente que ella tuvo que apretar los dientes para no gritar. Pero ella se la tragó porque las niñas no necesitaban su ira. Ellas necesitaban calma. Ellas necesitaban ver a alguien más fuerte que su miedo. Eso es una mentira, Wren dijo, su voz firme incluso mientras su corazón se rompía. Su madre las amaba mucho, y su padre las ama también. Nunca crean lo que ella dice. Nunca. Emma la miró, luego lentamente llevó el pan a su boca. Lily cogió el queso y comió en silencio, como si temiera que alguien pudiera oírla. Wren se quedó allí en la oscuridad, vigilándolas mientras comían, sabiendo una cosa con absoluta claridad. Ella no podía esperar más. Ella tenía que actuar, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que tenía. Esa noche, Wren no durmió. Tumbada en la estrecha cama de su pequeña habitación, con los ojos fijos en el techo, su mente girando con lo que había presenciado y lo que sabía que se avecinaba. Las fotografías en la maleta de Serena, la lista de familias marcadas con la palabra completado, la forma en que Serena trataba a Emma y Lily cuando nadie las estaba mirando. Todas las piezas encajando en una imagen horrible que Wren no podía ignorar. Ella tenía que hacer algo. Ahora, cerca de la medianoche, Wren salió de su habitación y se movió a través de la oscuridad como una sombra. Conociendo la rutina de Serena, sabiendo que la mujer siempre bebía un vaso de licor antes de acostarse y no saldría de su habitación hasta la mañana, sabiendo que esta era la única oportunidad,
Ren abrió la habitación de las niñas y se deslizó dentro, encontrando a Emma y Lily aún despiertas, acurrucadas juntas en la cama como si estuvieran esperando algo, tal vez esperando a Ren, tal vez esperando a que alguien viniera y les dijera que todo estaría bien. Ren se arrodilló junto a la cama y sacó de su bolsillo el viejo teléfono que ella había escondido desde su primer día aquí. El teléfono que ella usaba para contactar fuentes del inframundo mientras buscaba a Ivy, ahora destinado a otra cosa. Emma, Ren susurró, extendiéndole el teléfono. Necesitas llamar a tu papá. Dile que tienes miedo. Dile que algo está mal. Di cualquier cosa para que él vuelva a casa. Emma miró fijamente el teléfono como si fuera algo de otro mundo, sus ojos azules muy abiertos con miedo entrelazado con esperanza. Pero ella susurró que Serena había dicho que no se les permitía llamar, que si le contaban a alguien, algo malo pasaría. Ren tomó las pequeñas manos de Emma y apretó suavemente. No la escuches, ella dijo, su voz firme incluso mientras su corazón martilleaba. Tu papá te creerá, tu papá te ama. Solo necesitas llamar y decir la verdad. ¿Confías en mí? Emma miró a Ren por un largo momento. Luego miró a Lily, y las hermanas intercambiaron esa mirada silenciosa que solo ellas entendían, y Lily asintió levemente. Emma se volvió, tomó una respiración profunda, y cogió el teléfono mientras Ren marcaba el número de Marcus de los contactos que ella había encontrado en el expediente de personal. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego hizo clic, y la voz de Marcus llegó, preocupado a pesar de su intento de calma. Emma, Lily. Emma apretó el teléfono, todo su cuerpo temblaba, abriendo su boca, pero ningún sonido salía hasta que Ren apoyó una mano en su hombro y susurró que ella podía hacerlo. Emma cerró sus ojos, finalmente encontrando el coraje para pronunciar las palabras que encenderían la tormenta. Papi, ella te está robando. Eso fue todo, una frase corta sin explicación ni detalle. Pero Ren sabía que era todo lo que Emma podía dar en ese momento, el grito de ayuda de una niña silenciada por demasiado tiempo. En ese mismo momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, y Serena estaba de pie en el umbral, con el cabello suelto, los ojos ardiendo con furia no disimulada, lanzándose hacia adelante para arrebatar el teléfono de la mano de Emma y cortar la llamada antes de que Marcus pudiera decir otra palabra. ¿Qué crees que estás haciendo? Serena chilló, volviéndose hacia Ren, su voz aguda como cristal rompiéndose. ¿Quién crees que eres para interferir en mis asuntos? Ren se puso de pie y se colocó entre Serena y las niñas, sin retroceder, sin temblar, encontrando la mirada de la depredadora con una calma escalofriante. Soy la que no te dejará tocar a estas niñas, ella dijo. Serena rió, un sonido frío como el hielo, llamando a Ren valiente antes de girarse y gritar pidiendo ayuda. 2 figuras aparecieron en el umbral, hombres que Ren nunca había visto en la finca, hombres que claramente no eran personal ordinario, altos, de rostro duro, sus ojos fijos en Ren como un problema a resolver. Llévenla al sótano, Serena ordenó. Yo me encargaré de ella después. Ren luchó, pero ellos eran demasiado fuertes, arrastrándola de la habitación, escaleras abajo, a través de oscuros pasillos, mientras el grito de Emma desgarraba la casa detrás de ella, y el corazón de Ren, llamando su nombre una y otra vez, hasta que la puerta del sótano se cerró de golpe, y la oscuridad lo engulló todo. Ellos la ataron a una vieja silla sin decir palabra, y se fueron. Pasos desvaneciéndose, el clic de la cerradura como un veredicto. Ren se sentó sola en la oscuridad del sótano, sus muñecas ardiendo por las cuerdas, sus labios partidos por una bofetada,
no sabiendo si la llamada había llegado a Marcus a tiempo, no sabiendo si él había oído las palabras de Emma, no sabiendo si ella sobreviviría la noche, pero sabiendo una cosa con certeza, ella lo había intentado. Y a veces intentar era todo lo que cualquiera podía hacer. El helicóptero de Marcus aterrizó en una pista de aterrizaje privada a las afueras de Chicago antes de que el cielo se hubiera aclarado por completo. Y él no esperó a que las aspas disminuyeran la velocidad. No esperó a que el piloto apagara el motor. No esperó nada en absoluto. Él saltó y cargó hacia el sub negro que ya esperaba, donde Dante estaba de pie con una atención en su rostro que Marcus rara vez veía. ¿Qué pasó? Marcus exigió mientras abría la puerta del coche, su voz aguda como una cuchilla. Dante negó con la cabeza, la preocupación grabada profundamente en sus facciones. No lo sé, aclara la garganta. He estado llamando a la casa desde que supe que volabas de regreso. Nadie contestó, ni Serena, ni Grace, nadie. Marcus apretó la mandíbula. Conduce. Ahora el sub rasgó las calles de Chicago en la pálida luz del amanecer, el motor rugiendo como un animal de caza. Mientras Marcus estaba sentado en el asiento trasero, mirando fijamente hacia adelante, aunque su mente estaba en otra parte, la voz de Emma resonaba en su cabeza, pequeña y temblorosa. Papi, ella te está robando. Él no entendía lo que las palabras significaban, pero él entendía el miedo detrás de ellas, la súplica enterrada dentro de esa única frase, y él entendió que había pasado por alto demasiadas señales. El coche chirrió hasta detenerse en las puertas de la finca. Marcus salió antes de que el motor se apagara, corriendo hacia la puerta principal, que no estaba cerrada con llave. Él la empujó para abrirla y se detuvo. Silencio. La casa estaba ahogada en un silencio tan denso que se sentía mal. Ni pasos, ni voces, ni sonido de niños riendo. Nada más que un vacío hueco como una tumba. ¡Emma! Marcus gritó, su voz resonando a través del vasto espacio. Lily. Ninguna respuesta. Él subió las escaleras de dos en dos y abrió de una patada la puerta del dormitorio de las niñas. Vacío. Las camas sin hacer, juguetes esparcidos por el suelo, pero sin niños. Dante apareció detrás de él con un teléfono pegado a su oído. Acabo de hablar con Grace. Serena la envió de licencia ayer. Dijo que había un reemplazo. Grace no sabía nada de lo que estaba pasando. Los puños de Marcus se apretaron mientras la rabia se encendía en su pecho. ¿Dónde está Serena? ¿Dónde están mis hijas? Dante revisó su reloj. Son las 6 de la mañana. Normalmente las niñas salen para la escuela a las 8, pero la escuela no está abierta tan temprano. Marcus estaba a punto de hablar cuando un sonido subió desde algún lugar abajo. Un ruido tenue como golpes proveniente del sótano. Los dos hombres intercambiaron una mirada y bajaron corriendo las escaleras. La puerta del sótano estaba cerrada con llave desde fuera. Marcus destrozó la cerradura con una sola patada y irrumpió dentro. El sótano estaba completamente oscuro, el aire denso con humedad y podredumbre. La luz del teléfono de Dante barrió el espacio y se detuvo en una esquina. Ren estaba allí atada a una vieja silla, su rostro magullado, sus labios partidos, pero sus ojos brillando intensamente cuando ella los vio. Marcus se abalanzó hacia adelante, sus manos temblando mientras cortaba las cuerdas. No sabiendo por qué temblaban, no sabiendo por qué su pecho se apretó al ver sus heridas, solo sabiendo que tenía que sacarla y tenía que encontrar a sus hijas. ¿Dónde están las niñas? Él exigió en el momento en que la última cuerda se soltó. Ren tosió, su voz ronca pero clara. Escuela. Ella las llevó a la escuela. Había una furgoneta de recogida, una red de tráfico. ¿Qué red? Marcus espetó, agarrando los hombros de Ren.
sus ojos grises ardiendo. ¿De qué estás hablando? Ren se encontró con su mirada sin inmutarse, sin miedo, incluso después de una noche de infierno. Serena Cross es parte de una red de tráfico que se dirige a familias monoparentales ricas con niños pequeños. Ella no es una niñera. Ella es una depredadora. Y Emma y Lily son sus próximos objetivos. Yo vi los archivos. Yo vi la lista. Otras familias, también. Algunos marcados como completados. Se sintió como si un puño se estrellara contra el pecho de Marcus. El mundo girando por un breve segundo antes de que todo se volviera de una claridad aterradora. Él se enderezó y se volvió hacia Dante, su voz fría como el hielo y llevando una furia que podría quemar una ciudad hasta las cenizas. Llama a Harrison, al FBI. Diles que hay un secuestro de niños activo en la Academia Northbrook. Y prepara a mi equipo. Dante asintió y empezó a marcar inmediatamente. Marcus se volvió hacia Ren. Ella estaba de pie ahora, inestable pero erguida. ¿Puedes caminar? Él preguntó. Ren lo miró. Sus ojos marrones se encendieron con un fuego. Él reconoció el fuego de alguien que había perdido demasiado y se negaba a perder más. El fuego de alguien dispuesto a quemar el mundo para proteger lo que amaban. Yo no vine aquí para quedarme de brazos cruzados, Ren dijo, moviéndose hacia las escaleras. Y aunque sus piernas temblaban, ella no se detuvo. Marcus la observó por un momento, luego la siguió. No había tiempo para el miedo, no había tiempo para el arrepentimiento, solo tiempo para actuar. El SUV rugió fuera de las puertas de la finca hacia la Academia Northbrook, y dentro del vehículo, Marcus apretó su puño contra la manija de la puerta, sus ojos fríos como el acero mientras una tormenta rugía en su interior. Él había pasado por alto demasiadas señales. Él había ignorado demasiadas advertencias. Él había dejado entrar a una depredadora en su casa y amenazar a sus hijas bajo su propio techo. Pero él no la dejaría terminar lo que ella había empezado. Incluso si él tuviera que quemar todo Chicago hasta los cimientos, él traería a sus hijas a casa o alguien pagaría con sangre. La Academia Northbrook, una escuela privada escondida en un tranquilo vecindario en los suburbios del norte de Chicago, se alzaba detrás de hileras de robles centenarios, sus históricos edificios de ladrillo rojo sirviendo a los hijos de las familias más ricas de la ciudad. Un lugar donde las cámaras de seguridad vigilaban cada rincón y estrictos procedimientos regían cada movimiento. Sin embargo, esa mañana, todas esas protecciones fueron inútiles contra una depredadora que había planeado cada paso con anticipación. Serena Cross llegó a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora oficial de apertura. Vestida con un elegante traje gris, con su cabello cuidadosamente recogido y una sonrisa impecable en sus labios, llevando una pila de documentos que parecían impecablemente oficiales, completos con sellos y firmas perfectamente falsificadas. Necesito llevarme a Emma y Lily Blackwood inmediatamente, ella le dijo a la recepcionista con voz urgente pero compuesta. Hay una emergencia familiar. Su padre me ha autorizado. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Margaret, estudió los papeles con vacilación. Nuestro procedimiento requiere confirmación directa de un padre antes de liberar a un estudiante temprano. Esto es una emergencia, Serena insistió, su tono agudizándose ligeramente. El señor Blackwood está de camino al hospital y no puede hacer una llamada ahora mismo. Por favor, entienda. Margaret dudó un segundo más. Luego cogió el teléfono para llamar a la oficina. Y unos minutos después, la maestra Evelyn Marsh escoltó a Emma y Lily al vestíbulo principal. Las niñas caminaron lentamente, manos apretadas, ojos fijos en el suelo, y Evelyn lo notó inmediatamente. En sus 2 años de enseñanza,
Ella había visto a muchos niños reacios a ir a casa por todo tipo de razones, pero ella nunca había visto un miedo tan marcado. Emma no corrió hacia Serena de la manera en que un niño normalmente lo haría al ver a alguien familiar. En cambio, ella apretó su agarre en la mano de su maestra, como si se aferrara a una última cuerda salvavidas. Mientras a su lado, Lily lloraba sin sonido, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ningún ruido escapaba. Evelyn se arrodilló a su nivel. ¿Están bien?, ella preguntó suavemente. Emma no quiere ir, Emma susurró, su voz temblorosa. Emma quiere quedarse contigo. Serena dio un paso adelante, su sonrisa tensa. No sean tontas, ella dijo dulcemente, aunque sus ojos estaban fríos como el hielo. Tenemos que irnos ahora. Papi está esperando. Evelyn se levantó, cada instinto de maestra y de protección infantil surgiendo a la vez. Necesito confirmar con el señor. Blackwood primero. Ella dijo con calma, pero con firmeza. Es un procedimiento requerido. No hay tiempo. Serena se movió para agarrar la mano de Emma, pero Evelyn la bloqueó. Lo siento, pero no puedo permitir que nadie retire a una estudiante sin la confirmación de los padres. Esa es la regla. Por una fracción de segundo, los ojos de Serena cambiaron, la máscara suave deslizándose para revelar algo frío y peligroso debajo. Luego ella sonrió levemente, como si todo fuera un malentendido. Bien, ella dijo. Esperaré. Pero Evelyn había visto suficiente. Ella se volvió hacia Margaret en el escritorio y dijo una sola palabra. Cierre de seguridad. Margaret entendió al instante y presionó el botón debajo del escritorio. Alarmas sonando por toda la escuela en segundos, mientras las puertas principales se cerraban automáticamente. Las puertas de las aulas se cerraron de golpe y los maestros comenzaron a guiar a los estudiantes a áreas seguras. Serena maldijo e intentó arrastrar a Emma hacia una salida lateral. Pero esa puerta también ya se había cerrado con llave, y ella se dio la vuelta, sus ojos escaneando el vestíbulo como un animal acorralado. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a ulular en la distancia, acercándose rápidamente. Alguien había llamado a la policía. Quizás Margaret, quizás Evelyn, o quizás la llamada al FBI que Dante había hecho en el camino. Serena sabía que se le acababa el tiempo. Ella soltó la mano de Emma y hacia la salida del personal. Pero cuando ella se dio la vuelta, ella se encontró cara a cara con Marcus Blackwood, de pie como un muro de acero, ojos grises fríos como el hielo con el infierno ardiendo detrás de ellos. Dante bloqueando la única escapatoria restante a su lado, y Ren entrando detrás de ellos, el rostro magullado y los labios partidos, pero de pie erguida como una guerrera que había sobrevivido a la batalla. Tocaste a mis hijas, Marcus dijo, su voz tan baja y fría que el aire mismo parecía congelarse. ¿Pensaste que podías tocar a mis hijas e irte? Serena rió, un sonido hueco y helado. No entiendes con quién estás tratando. Blackwood. Victor Kane no es alguien a quien quieras como enemigo. Él tiene gente por todas partes y no dejará pasar esto. No me importa quién es Victor Kane. Marcus dio un paso adelante, cada pisada pesada y deliberada. Solo me importa que termines donde perteneces, tras las rejas o 6 pies bajo tierra. Tu elección. Las puertas delanteras se abrieron de golpe mientras la policía entraba a raudales. Armas desenfundadas, agentes del FBI liderando la carga. Y el detective Cole Harrison, que había estado rastreando la red de Victor Kane durante años sin pruebas suficientes, vio a Serena Cross y lo supo al instante. Pósenla, Harrison ordenó. Serena Cross, usted está bajo arresto por conspiración para secuestro
y presunta implicación en una red de tráfico interestatal, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Serena, Emma y Lily corrieron hacia Marcus, y él cayó de rodillas, abriendo sus brazos. Y por primera vez en 2 años, él abrazó a sus hijas como si su vida dependiera de ello. Emma sollozó en su hombro, el sonido liberándose después de demasiados días de silencio, mientras Lily se aferraba a su cuello. Todo su cuerpo temblaba. Marcus no habló. Él solo las sostuvo, aferrándose como si soltarlas las hiciera desaparecer. Aferrándose como si esta fuera su última oportunidad de hacerlo. Y a unos pocos pasos, Ren estaba de pie observando, lágrimas empañando su visión, no sabiendo exactamente por qué estaba llorando, solo sabiendo que por primera vez en muchos años, ella sintió que había hecho algo bien. Y por primera vez, ella sintió que la esperanza no era algo tonto después de todo. La sede del FBI en Chicago se alzaba dentro de un alto edificio de cristal en el corazón de la ciudad, fría e impersonal como el trabajo realizado dentro de sus paredes. Y esa noche, Serena Cross se sentó en una sala de interrogatorios con las esposas aún cerradas alrededor de sus muñecas, su cabello una vez perfectamente peinado ahora suelto y desordenado, sus ojos gris azul aún fríos pero despojados de su antigua arrogancia. Detrás del cristal unidireccional, Marcus y Ren estaban de pie en silencio, observando, mientras Emma y Lily ya habían sido llevadas a casa por Grace a la finca, donde el equipo de seguridad de Dante montaba guardia durante la noche, dejando a Marcus libre por fin para enfocarse en algo más, asegurándose de que Serena Cross y todos detrás de ella pagaran el precio. El detective Cole Harrison entró en la habitación llevando un grueso expediente, un hombre de mediana edad, con cabello sal y pimienta, y los ojos agudos de alguien que había pasado su vida cazando traficantes, y él se sentó frente a Serena, puso la carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. «Tenemos tu expediente, Serena», Harrison dijo con calma, como si hablara del tiempo. «¿O debería llamarte Sarah o Sandra? ¿Cuántas identidades has usado en los últimos 12 años?» Serena no dijo nada, solo miró fijamente con ojos vacíos. Y Harrison continuó. «También tenemos evidencia de la finca Blackwood. Listas de objetivos, fotografías, notas. No fuiste tan cuidadosa como pensaste, Serena. ¿O creíste que nunca serías atrapada?» El silencio se cernió pesado mientras Harrison se inclinaba hacia adelante. ¿Conoces la pena por tráfico de personas interestatal, pena capital federal? Eso es si no cooperas. Pero si nos das a Victor Kane y su red, podríamos considerar una sentencia reducida. Por primera vez, una grieta apareció en la compostura de Serena mientras ella miraba hacia el cristal unidireccional, como si sintiera a alguien allí. «Si hablo», ella dijo roncamente, «quiero protección. Víctor no perdona a los traidores. Estarás protegida». Harrison asintió. «Empieza a hablar». Y Serena habló, revelando que la red de Victor Kane había operado por más de 12 años a través del Medio Oeste, Chicago, Detroit, Milwaukee, Minneapolis, apuntando a familias ricas, especialmente padres viudos o solteros con niños pequeños, con Serena actuando como una de las reclutadoras que se infiltraban en los hogares objetivo bajo la apariencia de una niñera o ama de llaves. «¿Cuántas víctimas?», Harrison preguntó. Serena dudó. «Cientos a lo largo de los años. No sé el número exacto. Yo era solo un eslabón en la cadena». Fuera de la habitación, Marcus apretó sus puños, la rabia surgiendo en su pecho.
cientos de niños, cientos de familias destruidas, y él casi se había convertido en uno de ellos. Dentro, Harrison siguió presionando sobre la ubicación de Victor Kane, los sitios de operación, cómplices, y Serena dio detalles pieza por pieza, su voz temblando más con cada palabra, mientras ella se daba cuenta de que estaba enterrando a Victor vivo. Harrison salió para consultar con colegas. Luego se volvió hacia Marcus y Wren. Ella está cooperando, él dijo. Pero Victor Kane es un gran objetivo. Necesitamos tiempo para verificar todo. Déjame entrar, Marcus dijo fríamente. No puedo hacer eso. Harrison negó con la cabeza. Tú no eres policía. Pero él miró a Wren. Ella puede serlo. Wren parpadeó. ¿Yo? Ella tiene información que Serena puede confirmar. Harrison explicó sobre su hermana. Si ella pregunta directamente, Serena podría responder. El corazón de Wren latió con fuerza mientras ella miraba a Marcus y él asintió levemente y ella entró en la sala de interrogatorios enfrentando a la mujer que la había encerrado en el sótano horas antes. Serena levantó la vista, los ojos muy abiertos. Ah, la curiosa empleada. Ella se burló. Wren ignoró el insulto, se sentó, puso sus manos sobre la mesa y se encontró con la mirada de la depredadora. Ivy Sullivan, aclara la garganta. Wren dijo con firmeza a pesar de su corazón acelerado. 24 años, tomada en Milwaukee hace 9 años. ¿Sabes dónde está? Serena inclinó su cabeza, estudiando a Wren como un espécimen extraño. Tú eres la hermana de vieja mercancía. Wren no reaccionó. Ella esperó. Y después de un largo silencio, Serena suspiró como aceptando lo inevitable. Ivy Sullivan, ella murmuró, buscando en su memoria. Recuerdo ese archivo. Ella fue vendida a un cliente en Detroit al principio, pero el trato falló. Demasiado terca. No cumpliría. ¿Dónde está ella ahora? Wren preguntó. Su voz temblaba a pesar de ella misma. Detroit, Serena respondió. Hay una fábrica de ropa en las afueras. Victor mantiene a los que no pueden ser vendidos allí. Trabajan hasta que no pueden más. Si tu hermana sigue viva, ella está allí. Wren se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su resolución intacta, y salió para enfrentar a Marcus, esperando afuera. Detroit, ella dijo con firmeza. Ella está en Detroit. Marcus la estudió por un largo momento. Luego asintió. Nosotros vamos allí juntos. Wren no le dio las gracias. Ella solo asintió de vuelta. Pero en ese momento, ella sintió algo que no había sentido en 9 largos años. Esperanza. 48 horas después, el convoy se movió silenciosamente hacia una zona industrial abandonada en las afueras de Detroit. El cielo aún completamente negro a las 5 de la mañana. La hora cuando la oscuridad estaba en su punto más profundo antes de que el amanecer rasgara el horizonte. El momento perfecto para una redada cuando la presa aún flotaba en medio sueño y el cazador se convertía en el cazado. El FBI coordinó con el SWAT de Detroit. 12 vehículos blindados, más de 50 oficiales tácticos y una orden de registro firmada por un juez federal. Pero detrás del convoy oficial iba un SUV negro sin placas gubernamentales, y dentro estaba sentado Marcus Blackwood, con ojos fríos como el acero. Dante a su lado, junto con 3 hombres de su equipo privado. Harrison había argumentado contra la presencia de Marcus, insistiendo en que esta era una operación del FBI sin lugar para civiles. Pero Marcus no era un civil. Él era Marcus Blackwood. Y en Chicago, así como en Detroit, ese nombre abría más puertas que cualquier insignia. Así que al final Harrison cedió, permitiéndole venir como asesor con la condición de que él no llevaría un arma
y se mantendría atrás hasta que el sitio estuviera asegurado, una condición que Marcus aceptó porque él no necesitaba un arma para tratar con Victor Kane si la oportunidad llegaba. La fábrica de ropa ocupaba un antiguo edificio de ladrillo rojo, una vez una próspera fábrica textil durante el pico industrial de Detroit, antes de que la ciudad colapsara. Ahora nada más que una cáscara hueca con ventanas tapiadas y cercas de alambre de púas, un lugar que desde fuera no daba ninguna pista de que alguien vivía dentro, exactamente como Victor Kane pretendía. La señal salió a las 5:15. SWAT irrumpió desde 4 direcciones simultáneamente, explosivos volando puertas. La explosión rodando a través del amanecer como un trueno anunciando una tormenta. El FBI entrando justo detrás de ellos. Y en menos de 3 minutos, el edificio estaba completamente contenido. Dentro, el caos estalló. Gritos, pasos corriendo, disparos dispersos mientras unos pocos guardias intentaban resistir, pero ellos nunca tuvieron una oportunidad. SWAT los neutralizó y los esposó en segundos. Cuando el piso inferior fue declarado seguro, Marcus entró, ignorando a los guardias boca abajo en el hormigón y a los agentes buscando en cada rincón, enfocado en una sola cosa. Victor Kane. La escena dentro de la fábrica apretó incluso la mandíbula de Marcus. Filas de máquinas de coser industriales se extendían por el suelo, y sentada en cada una había una persona, en su mayoría mujeres y niñas menores de edad, demacradas, pálidas, ojos hundidos por el agotamiento y la desnutrición, mirando al equipo SWAT con expresiones en blanco como fantasmas que habían olvidado cómo vivir. 23 personas. Harrison leyó en voz alta mientras los agentes comenzaban a contar. Dios mío, 23 vidas robadas y atrapadas en este infierno. Ren querría saber esto, pero ella no estaba aquí. Marcus había insistido en que ella se quedara en Chicago con Emma y Lily. No dispuesto a dejarla ver lo que podría haberle pasado a su hermana en los últimos 9 años, la radio de Harrison crepitó. Tenemos a Kane, segundo piso, oficina este. Marcus no esperó permiso. Él subió corriendo las escaleras, pasando a los agentes que protestaban, y abrió la puerta de la oficina de una patada. Aclara la garganta. Victor Kane estaba de pie dentro, documentos quemándose en un cubo de basura metálico, un hombre de unos 40 años con cabello sal y pimienta peinado hacia atrás, y un traje negro que lo hacía parecer un hombre de negocios respetable. Excepto por sus ojos, los ojos de un depredador acostumbrado desde hace mucho a cazar sin remordimientos. 2 oficiales SWAT lo esposaron antes de que Marcus pudiera acercarse, y Victor miró a Marcus con abierta curiosidad, como si encontrara un oponente interesante al otro lado de un tablero de ajedrez. Blackwood, él dijo con calma, exasperantemente así. ¿Crees que has ganado? Marcus no respondió. Él simplemente miró fijamente al hombre que casi había tomado a sus hijas, con los ojos congelados. Victor rió, hueco y frío. Este es solo un eslabón. Blackwood corta 1 y 10 vuelven a crecer. No puedes destruir algo que está arraigado tan profundamente. Marcus aún no respondió. Él no había venido a discutir con un traficante. Él había venido a verlo esposado, y eso era suficiente. Mientras Victor Kane era sacado, Harrison se acercó a Marcus sosteniendo una hoja de papel. Encontramos esto en sus archivos sobre Ivy Sullivan. Ella no está aquí. Ella fue transferida a otra ubicación, un apartamento a las afueras de Detroit. Esta es la dirección. Marcus tomó el papel, mirando la dirección escrita en tinta azul. 9 años Ren había buscado a su hermana, y la respuesta estaba a menos de 20 minutos de distancia. Él sacó su teléfono y llamó a Ren.
Y cuando ella contestó, él dijo solo una cosa. Ven a Detroit, la encontré. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio en descomposición en las afueras de Detroit, el tipo de alquiler barato con pasillos oscuros y el olor a humedad aferrado a cada pared. La policía local había llegado antes que ellos, asegurando el área y conteniendo la escena. Y cuando el coche de Marcus se detuvo afuera, Ren saltó antes de que las ruedas hubieran dejado de rodar por completo. Ella había volado de Chicago a Detroit en el momento en que Marcus llamó. Sin dormir, sin comida, con solo un pensamiento girando incesantemente en su mente, Ivy, su hermana. Y después de 9 años, ella estaba a punto de verla de nuevo. Esa esperanza vino enredada con miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de lo que 9 años le habían hecho a su hermana. Miedo de que la Ivy que ella recordaba, la niña de 15 años con la sonrisa brillante y los ojos llenos de sueños, ya no existiera. Marcus la siguió un paso detrás, silencioso, firme, una sombra sólida a su espalda. Y él había estado así todo el vuelo, no cuestionando, no consolando, simplemente presente, haciéndole saber que ella no estaba sola, que era todo lo que Ren necesitaba. Ellos subieron las estrechas escaleras, pasando junto a paredes manchadas con pintura descascarada, y se detuvieron frente al apartamento 37, donde un oficial asintió y abrió la puerta. El apartamento era asfixiantemente pequeño. Una sola habitación con una cocineta dilapidada, una cama individual torcida y una ventana sellada con cartón. Sin luz natural, sin aire fresco, solo oscuridad y el hedor a desesperación. Y en la esquina de la habitación, una mujer estaba sentada acurrucada en el suelo. Ella estaba tan delgada, los huesos de sus hombros presionaban bruscamente contra la tela rasgada de su camisa. Cabello que una vez había sido negro brillante, ahora quebradizo y enredado. Ojos que una vez habían mostrado ahora huecos como pozos sin fondo. Pero Ren lo supo al instante. Era Ivy, su hermana. Después de 9 años, Ivy, Ren susurró, su voz entrecortada mientras avanzaba lentamente, como acercándose a un animal herido, temiendo que cualquier movimiento brusco hiciera que su hermana entrara en pánico. Soy yo, soy tu hermana, soy Ren. La mujer en el suelo levantó la vista. Sus ojos aterrizaron en Ren sin reconocimiento. Ninguna chispa de memoria, ningún destello de alegría. Solo confusión, un vacío. No tengo una hermana, Ivy dijo, su voz áspera como si no hubiera hablado con nadie en años. Vete, déjame sola. Se sintió como si una cuchilla se clavara directamente en el pecho de Ren. Y ella se había preparado para muchas cosas, para ver a Ivy herida, rota, marcada, pero ella no se había preparado para no ser reconocida, para que su hermana la mirara como a una extraña. Ivy. Ren se arrodilló, forzando su voz a mantenerse firme. Sí tienes una hermana. Estoy aquí. Te he estado buscando por 9 años. 9 años. Nunca me detuve. Ivy retrocedió, apretándose en la esquina como si intentara disolverse en las sombras. Vete, ella repitió, el pánico subiendo en su voz. No quiero salir. Es peligroso afuera. Me llevarán de nuevo. Aquí es seguro. Nadie me tocará aquí. Vete. Ren entendió demasiado bien. Entendió que Ivy había estado enjaulada por tanto tiempo, rota tan profundamente, que la jaula se había convertido en la única seguridad que conocía, que la libertad se había vuelto más aterradora que el cautiverio, que ella había olvidado que una vez tuvo otra vida, una familia, una hermana que la amaba. Ren no intentó levantarla ni discutir.
En cambio, ella se sentó en el suelo a unos pasos y simplemente se quedó. Está bien, ella dijo suavemente, como hablando a una niña asustada. No voy a ningún lado, estoy aquí contigo. Me sentaré aquí hasta que estés lista. Sin prisa, sin presión, solo estoy aquí. El silencio se prolongó. Marcus observando desde el umbral con una expresión que Ren no podía leer, sin decir nada, sin interferir, sabiendo que esta era una batalla que Ren tenía que librar sola. Entonces, después de un largo periodo de tiempo, Ren no pudo medir. Ivy habló, su voz pequeña y distante, como si resonara desde algún lugar profundo dentro de un alma aplastada. ¿Recuerdas la canción que mami solía cantar? Lágrimas brotaron en los ojos de Ren, porque ella sí recordaba claramente la nana que su madre les cantaba cada noche antes de dormir, antes del accidente automovilístico que le quitó la vida, antes de que dos niñas huérfanas fueran arrojadas al sistema de acogida y aplastadas por el mundo. Ella recordó y ella empezó a cantar. Su voz temblorosa, desigual, imperfecta, pero la melodía inalterada, la memoria intacta, el amor todavía allí. Ivy escuchó, y algo cambió en sus ojos vacíos. Una pequeña y frágil luz, como una vela parpadeando en una tormenta. Y entonces las lágrimas llegaron, una por una, corriendo por sus mejillas hundidas sobre el sucio suelo del apartamento. La primera vez que Ivy había llorado en muchos años. Ren, Ivy susurró, su voz como la de una niña que finalmente había encontrado su camino a casa después de estar perdida en la oscuridad por demasiado tiempo. Hermana Ren no dijo nada. Ella simplemente abrió sus brazos. Y Ivy, después de 9 años, finalmente entró en ellos y se dejó abrazar. Marcus esperó fuera del apartamento por 3 horas. Él no la apresuró, no llamó para hacer preguntas, no envió a nadie a comprobar. Él simplemente se quedó allí con su espalda contra la pared descascarada del pasillo, los ojos bajos hacia su teléfono mientras su mente estaba en otro lugar completamente. Él pensó en Catherine. Él pensó en Emma y Lily. Él pensó en lo que casi había perdido y en lo que la mujer dentro de esa habitación había perdido verdaderamente durante 9 largos años. Él no sabía lo que Ren le había dicho a su hermana. No sabía cuánto habían llorado o cuánto tiempo se habían abrazado. Él solo sabía que cuando la puerta finalmente se abrió, Ren salió con ojos enrojecidos, pero una mirada más brillante que cualquier cosa que él hubiera visto jamás. Y a su lado estaba Ivy Sullivan, delgada y temblorosa, pero de pie, habiendo salido de la habitación, habiendo salido de la jaula. Marcus no habló, él simplemente dio un pequeño asentimiento y abrió la puerta del coche para ellas. Ivy dudó en el umbral, ojos salvajes escaneando el interior, como si pudiera ser otra trampa. Ren apretó suavemente la mano de su hermana. «Está bien», ella susurró. «Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño nunca más». Ivy miró a su hermana, luego a Marcus, luego de nuevo a su hermana, y después de un momento ella asintió y subió al coche. El viaje de regreso a Chicago tomó casi 5 horas. Marcus condujo en silencio, los ojos fijos en la carretera, extendiéndose hacia adelante, ocasionalmente mirando el espejo retrovisor, donde Ren y Ivy estaban sentadas en la parte trasera. Ivy se había quedado dormida contra el hombro de su hermana, su rostro demacrado aún tenso incluso en el sueño. Ren se mantuvo despierta, un brazo alrededor de su hermana, el otro alisando suavemente su cabello quebradizo como su madre solía hacer cuando eran niñas. «Gracias», Ren dijo suavemente tan calladamente. Marcus casi no la oyó. Él no miró atrás. «No, no me des las gracias». Ren guardó silencio por un momento,
Luego habló de nuevo. Lo digo en serio, me ayudaste a encontrarla. Hiciste cosas que no tenías que hacer. No me debes nada. Marcus apretó su agarre en el volante, su mandíbula endureciéndose. Lo digo en serio, también. Él respondió con calma. No me des las gracias. Tú salvaste a mis hijas antes de que yo hiciera nada. Tú arriesgaste tu vida por ellas mientras yo estaba sentado en Nueva York, ignorando cada señal. Si alguien le debe algo a alguien aquí, soy yo quien te debe a ti, no al revés. El silencio se asentó entre ellos. Ren no sabía qué decir. Ella no estaba acostumbrada a que alguien estuviera de su lado. No estaba acostumbrada a ayuda que no demandaba un precio. Su vida le había enseñado que todo venía con un costo, que cada amabilidad conllevaba condiciones. Pero Marcus Blackwood se encontró con sus ojos en el espejo sin pedir nada en absoluto. Y eso la dejó insegura de cómo responder. Después de un largo rato, Marcus habló de nuevo, su voz más ligera, aunque él aún no se dio la vuelta. ¿A dónde vas a ir ahora? Tú y tu hermana. Ren miró a Ivy durmiendo en su hombro. Ella tenía 24 años. Sin embargo, en los brazos de Ren, ella se sentía tan pequeña como la niña de 15 años que ella había perdido y encontrado de nuevo después de 9 años de infierno. No lo sé, Ren admitió en voz baja. Nunca pensé más allá de encontrarla. Solo pensé en la búsqueda, nunca en lo que vino después. Marcus siguió conduciendo en silencio, pasando una señal que marcaba su entrada a Illinois, y cuando las luces de Chicago comenzaron a levantarse en el horizonte, él finalmente habló. Pueden quedarse, él dijo, no como una invitación y no como una orden, solo una declaración de hecho, ambas, hasta que descubran lo que quieren. La casa es lo suficientemente grande. ¿Y las niñas? Él dudó por un segundo antes de continuar. Las niñas preguntan por ti. Ren miró el espejo, encontrando los ojos de Marcus por un breve momento antes de que él se volviera a la carretera. Ella no sabía si era el paso correcto. Ella solo sabía que por primera vez en muchos años, alguien le ofrecía un lugar a donde ir, no un trabajo que completar, no una misión que terminar, solo un lugar al que regresar. Ren miró a su hermana dormida, luego por la ventana donde Chicago emergía lentamente a la luz del amanecer, y ella asintió aunque Marcus no pudiera verla. De acuerdo, ella dijo, su voz suave pero firme. Nos quedaremos. Marcus no respondió, pero Ren vio sus hombros relajarse ligeramente. No era una invitación, era un reconocimiento, y a veces el reconocimiento era todo lo que una persona necesitaba para empezar de nuevo. 3 meses pasaron como un sueño que Ren apenas se atrevía a creer que fuera real. La primavera había llegado a Chicago, trayendo brisas cálidas y luz solar dorada a través de los amplios jardines de la finca Blackwood, y por primera vez en muchos años, la risa de los niños llenaba una casa que una vez había vivido en silencio. Emma y Lily jugaban en el césped verde, persiguiendo semillas de diente de león a la deriva en el viento. Ellas ya no se movían como sombras. Ellas corrían, gritaban, caían en la hierba y reían hasta que no podían respirar. A veces aún se sobresaltaban con ruidos repentinos. A veces aún buscaban permiso antes de hacer las cosas más pequeñas, pero esos momentos se hicieron menos y la risa se hizo más fuerte. Grace Sullivan había regresado a la finca como ama de llaves principal, pero ella ya no estaba sola. Ren estaba allí junto a ella, ayudando con las niñas, con la casa, con todos los detalles silenciosos que un lugar necesita para convertirse en un hogar. Ella no era una empleada, y ella no era una invitada. Nadie definió lo que ella era, y ella no los necesitaba para ello. Ella era simplemente allí,
y eso era suficiente. Ivy estaba recibiendo tratamiento en un centro de rehabilitación especializado fuera de Chicago. El mejor cuidado que el dinero de Marcus podía comprar. El progreso era lento, doloroso, lleno de contratiempos y noches sin dormir, pero había progreso. Una vez a la semana, Ren visitaba a su hermana. A veces Ivy la reconocía al instante, a veces tardaba unos minutos, pero cada vez, cuando Ivy finalmente sonreía y decía su nombre, Ren sabía que la búsqueda de 9 años había valido la pena. A veces Marcus la llevaba al centro. Él nunca entró, ni una sola vez. Él simplemente esperaba en el coche durante horas, trabajando en su portátil o haciendo llamadas. Ren no sabía por qué él lo hacía. Ella no preguntó, y él no explicó. Así era como ellos funcionaban. Sin preguntas, sin explicaciones, solo estando ahí el uno para el otro de maneras que las palabras no podían contener. Marcus había cambiado también. No completamente y no de repente. Él seguía siendo el jefe del imperio del inframundo de Chicago, aún frío y despiadado con el mundo exterior, aún celebrando reuniones a puerta cerrada con Dante, que Ren sabía que era mejor no cuestionar. Pero en casa, él era diferente. Él regresaba a casa para cenar con las niñas cada noche sin excepción. Él se sentó, aclara la garganta, a la cabecera de la mesa, escuchando a Emma hablar sobre la escuela, escuchando a Lily describir el dibujo que ella había hecho ese día. Él no era bueno con los niños. Sus preguntas eran a veces incómodas, sus respuestas a veces lentas, pero él lo intentó. Y para las niñas, ese esfuerzo era suficiente. Cada noche antes de acostarse, él leía a Asma y Lily. Ren lo oyó una vez mientras pasaba por su habitación. La voz profunda y constante de Marcus, leyendo sobre princesas y castillos distantes, sonando tan desconocida que ella se detuvo solo para asegurarse de que no lo estaba imaginando. Era la voz de un hombre aprendiendo a ser padre de nuevo después de 2 años de encerrarse. La voz de alguien intentando reparar lo que se había roto. Una tarde de fin de semana, la luz del sol se colaba por las ventanas de la sala de estar mientras Emma ayudaba a Ren a doblar la ropa. Y la niña de repente levantó la vista con curiosos ojos azules y preguntó si Ren era la novia de su papá. Ren casi soltó la camisa en sus manos, sintiendo el calor subiendo a su cara mientras ella abría su boca y no encontraba palabras. Justo entonces, Marcus entró en la habitación con una taza de café y se detuvo en el umbral, y Ren supo que él había oído la pregunta. Sus ojos se encontraron por un breve y pesado momento. Marcus no respondió, no confirmó ni negó nada. Él simplemente miró a Ren con ojos grises. Ella todavía no podía leer después de 3 meses bajo el mismo techo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su estudio como si nada hubiera pasado. Emma se encogió de hombros y volvió a doblar, ya olvidando la pregunta. Pero Ren no lo hizo. Ella observó a Marcus desaparecer detrás de la puerta y se preguntó dónde estaba ella en esa casa, en la vida de ese hombre, en una historia a la que ella no estaba segura de querer pertenecer. Algunas cosas no necesitan ser definidas, ella se dijo a sí misma. Solo necesitan existir. Pero esa noche, tumbada sola en la habitación que Marcus le había dado, ella se encontró incapaz de dejar de pensar en la pregunta de Emma y la forma en que Marcus la había mirado antes de darse la vuelta. Esa mañana, la finca Blackwood estaba llena de luz solar primaveral y el olor a pan tostado flotando desde la gran cocina. Ren estaba de pie en la estufa, volteando huevos en una sartén, mientras escuchaba la risa de Emma y Lily resonar por la escalera. Esta era una tarea que ella había elegido para sí misma, no porque alguien la pidiera o asignara, sino porque ella quería, porque por primera vez en su vida, ella tenía un lugar al que podía llamar hogar,
Pequeños pies entraron corriendo a la cocina y dos figuras familiares se apresuraron a abrazar sus piernas. Ren, Ren, Emma gritó, ojos azules brillando. Papá prometió llevarnos al parque hoy. ¿Vienes con nosotros? Ren miró hacia abajo a las dos caras levantadas, esperando su respuesta, y sintió su corazón calentarse de una manera que ella no sabía cómo nombrar. 3 meses antes, estas niñas la habían mirado con miedo y sospecha, y ahora ellos la miraban como a alguien que pertenecía aquí, que les pertenecía a ellos. Ella no sabía cómo responder, y ella miró hacia el umbral de la cocina donde Marcus estaba de pie, apoyado contra el marco con una taza de café en su mano. Él no le dijo que fuera o que no fuera, no la ordenó ni la invitó. Él solo la miró por un momento y dijo con su voz uniforme usual que el coche saldría a las 10 y nada más. No era una invitación y no era una orden, solo información. Pero Ren entendió y Marcus sabía que ella lo hizo. Ellos se miraron por un breve momento sin hablar y sin necesidad de hacerlo. No había promesas entre ellos, ni declaraciones de amor, ni gestos románticos como en las películas. Solo dos personas que habían perdido demasiado y sufrido por demasiado tiempo y que de alguna manera se habían encontrado en la oscuridad. Estaré lista, Ren dijo suavemente. Marcus asintió y se dio la vuelta. Pero antes de salir, él se detuvo y sin volverse, habló más bajo de lo usual, como si las palabras fueran más difíciles que cualquier orden que él hubiera dado en su imperio. Ren, gracias por quedarte. Era la primera vez que él le daba las gracias a alguien además de Dante. La primera vez que él había admitido que la presencia de alguien le importaba. Ren no respondió. Ella solo sonrió, aunque él no pudo verlo. Emma tiró de su mano, encantada. Ren, ¿estás sonriendo? Sí, Ren dijo, mirándose a las dos niñas que sostenían sus manos. Lo estoy. Fuera de la ventana, Chicago se despertó bajo el sol de primavera. En algún lugar de la ciudad, Ivy estaba aprendiendo a confiar en el mundo de nuevo. Un día a la vez, un paso a la vez. En algún lugar de esta finca, dos niñas estaban aprendiendo a reír de nuevo después de meses de vivir con miedo. Y en algún lugar dentro de estas paredes, dos adultos que habían perdido demasiado estaban aprendiendo a permitirse la esperanza. Nadie dijo amor, nadie prometió para siempre, pero ellos se quedaron. Y a veces quedarse es suficiente. Este no fue un final feliz de la manera en que la gente usualmente imagina. No hubo boda, ni beso bajo fuegos artificiales, ni declaración de amor eterno. Esto fue simplemente un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar, una pequeña esperanza plantada entre las ruinas del pasado. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. La historia de Marcus, Ren, Emma, Lily y Ivy nos recuerda que el miedo crece en silencio, pero la esperanza crece cuando alguien se atreve a hablar, que nunca es demasiado tarde para proteger a las personas que amamos, que la redención no viene de borrar el pasado, sino de elegir un futuro diferente, y que la familia no siempre se define por la sangre. A veces la familia son las personas que eligen quedarse cuando el mundo intenta separarlas. Gracias a todos por escuchar la historia de hoy. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like al video, compártelo con amigos y seres queridos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias conmovedoras como esta. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué te hizo pensar esta historia sobre tu propia vida? ¿Alguna vez has tenido que luchar para proteger a alguien que amas? ¿Alguna vez has tenido que aprender a perdonarte a ti mismo por errores del pasado? Comparte con nosotros en los comentarios de abajo. Leemos cada uno y realmente valoramos las historias que comparten. Finalmente,
Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Y no importa cuán difícil se vuelva la vida, por favor recuerden que siempre hay esperanza por delante y nunca están solos. Gracias por caminar este viaje con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.